celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz. Y postrados, adoremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Es el grupo Tercer Cielo, con la canción Es Navidad. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará, Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo. Encontremos al gran Redentor. Y postrados adoremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Toda la tierra tiene que oír y saber que ha nacido Jesús. Jesús es Navidad. Es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está. Y postrados adoremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. La historia bíblica nos dice que los reyes del Oriente, preguntando, llegaron a donde estaba José, María y el niño, y le adoraron, y le trajeron oro, incienso y mirra al Rey de los judíos, el Rey de Israel. Jesús nació, es una realidad, como también murió, resucitó, ascendió a los cielos y vuelve. ¿Por qué murió? Por tu pecado, por mi pecado. Dio su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario es eficiente, suficiente para hoy y para siempre. Jesús de Nazaret no quedó en una cruz ni en una tumba, ha resucitado y vive. Vive en mi corazón porque yo lo recibí en mi vida. Y si quieres que viva en tu corazón, recíbelo en tu corazón, pues entrégale tu vida, todo lo que tú eres. Él te acepta tal como eres. Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Bueno, seguimos con la lectura de nuestro libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Nos quedan 7 capítulos. Este capítulo 21 tiene 40 versos.
Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de despegar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo
para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la oscuridad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Hasta aquí son 40 versos. Vemos a Pablo ya en Jerusalén. Al inicio le dicen que iba a ser atado o encadenado y que no vaya, pero él insiste y continúa su camino y va hasta Jerusalén. ¿Qué había pasado? Que muchos sabían que Pablo se había convertido al cristianismo y era un predicador, y llegaba al corazón de los gentiles. Gentiles son las personas que no judías, pero había ciertos judíos que alborotaron al pueblo porque sabían que había sido Pablo religioso, fariseo, perseguidor de los cristianos, asesino. Y ellos atacan. Pero Dios se encarga de dar evidencia que Pablo era un escogido de Dios, un renacido, un predicador. Y Pablo, por el carácter que tenía, no se doblegaba. Por amor a Cristo seguía adelante, animando, consolando. Pues acá ya estamos viendo que
que Pablo pide la palabra para hablar. Está en ya el verso 40, ¿no? Pero vemos en el verso 36, miren, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, alboroto. ¿Ustedes creen que este alboroto era casualidad? ¿O que ya Dios había permitido o estaba permitiendo que el tiempo de Pablo ya llegaba a su término? La gente estaba totalmente alborotada, enardecida, pero no todos. Y el tribuno, ¿no? Y el verso 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición? Lo estaban confundiendo con un egipcio. Antes de estos días, sacó al desierto a los 4,000 sicarios. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo buscando la oportunidad de la confusión para dirigirse a la gente para hablarles. Valiente Pablo. Cómo Dios en su misericordia y en sus planes da oportunidad a todos. No todos responden al llamado. Pablo respondió al llamado de Dios. Cuando iba enfurecido a Damasco con cartas y de casa en casa sacaba a los cristianos y los llevaba presos, pensaba que estaba haciendo bien y que los cristianos, seguidores de Cristo, estaban errados porque él tenía la ley de Moisés y pues su emperador, los romanos, y él era fariseo de fariseo, dice, ¿no? Legalista. Pero Jesús de Nazaret tocó su corazón y Pablo cambió. Dejó de ser perseguidor. Ahora él es perseguido. Ya no perseguía, sino ahora a él le persiguen y le atacan y le agreden. Pero él usa esta oportunidad y todas las oportunidades para hablar de Jesucristo, para dar testimonio. ¿Quién es Jesucristo? Lo estaban confundiendo aquí con un egipcio que había hecho una revuelta con sicarios. Y él dice, no, yo soy un hombre judío, de un pueblo insignificante de Cilicia, judío de Tarso. Y pide la palabra. En el próximo capítulo estaremos viendo cuando Pablo habla con poder y con autoridad. Este es el capítulo 21. ¿Se acuerdan el 20? Da indicaciones y da testimonio que él con sus propias manos trabajaba haciendo carpas para poder ayudar a otros, para poder ayudarse él también. El médico Lucas, el escritor, narra, escribe, porque él está viajando junto con Pablo, su médico de cabecera. Entonces él va escribiendo, va narrando, para contar a su amigo Teófilo que Jesús es verdad, como también lo escribió en su propio libro que lleva su nombre, Lucas.
para enseñar que Jesús es verdad, que nació, es una verdad. Les dejo que puedan releer y sacar alguna enseñanza para su vida. La actitud de Pablo es excelente. Su conversión de Pablo es real. Los frutos de arrepentimiento son veraces. Él no es de doble ánimo ni doble tinta. Se convirtió al cristianismo y siguió fiel a Jesucristo. Predicó, recibió sus golpes, confusiones, pero dejó mucha enseñanza para la iglesia de ese entonces, fortaleciendo su fe, donde iba, los lugares que iba. Y aún este escrito fortalece nuestra fe. Sigue al Señor Jesucristo. Él no miente, no engaña, no estafa. A Él no le podemos engañar, coimear. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Él sabe todo lo que tú piensas, lo que yo pienso. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesús, nuestro Dios y Señor. Bendiciones.